Muy buenos días, alumnos. Bienvenidos a la semana 5. Ya estamos iniciando, pues, lo que es el trabajo del estado del arte y la revisión sistemática. Lo que hemos buscado desde la semana pasada es poder estructurar un trabajo basado en evidencias, en un procedimiento paso a paso para poder buscar la información. No sé si alguno ha podido descargar, ha mirado ya información de sus temas de trabajo de tesis. ¿Han tenido dificultades durante esta semana? No sé si Anthony, Paulo, Rommel me pueden contar un poco sobre su trabajo, si han logrado buscar información o todavía no lo han podido realizar. Que no hemos visto algunos trabajos cargados en la plataforma y sí nos llama la atención si es que han tenido dificultades para poder hacer la evaluación. Profesor, buenas noches. Con mi compañero yo hemos buscado información, hemos rescatado dos artículos más sobre Y el proyecto es sobre un orientador solar. El nombre específico es diseño de un seguidor solar con doble eje para el aumento de la eficiencia energética en paneles solares. perfecto. Y sí, hemos encontrado más información, eh, pero bueno, la información es parecida a los otros artículos que teníamos, ¿no? Básicamente, alguno lo hace con Arduino, otro lo hace con un microcontrolador, pero después no hay mucha diferencia, ¿no? Esto es lo que hemos avanzado leyendo los artículos. Listo, perfecto, no, muy buen trabajo. La idea es que podamos estructurar bien la información. Vamos a continuar hasta la semana pasada. Lo que hemos visto es la primera parte, lo que es población y cómo buscamos la información. Se compartió también un documento para que ustedes vayan colocando la información de cada uno de los artículos. Ahora vamos a continuar un poco sobre este punto. Entonces vamos a compartir pantalla. Listo. Entonces acá estamos compartiendo la información. Hemos iniciado con la primera parte, con la población. Entonces, todos los algoritmos que estábamos buscando están asociados a qué punto referirnos. Si estamos trabajando, como decía su compañero, en trackers para plantas solares, entonces estábamos orientados a ese sistema, que tendría que ser un tracker que está en movimiento, en una estructura móvil, que podría moverse en uno, en dos ejes y buscar la orientación. Entonces, como decía, estamos centrándonos en las tecnologías asociadas a esta. Vámonos a un segundo punto que es la intervención, que es en qué punto vamos a hacer este desarrollo. Entonces, si requerimos alguna especificación técnica, si estamos modelando algún proceso, si tenemos que mirar algún tema de software o de análisis, es importante tener claridad sobre este punto, a ver cómo podríamos abordar el tema de investigación. Entonces, vamos a hacer una búsqueda adicional, como les enseñé en la clase anterior. Lo que buscamos con este punto es podernos centrar en qué punto del estado del arte vamos a requerir información adicional, ya no solamente de la tecnología, de lo que vamos a hacer, sino un punto específico en qué lugar, bajo qué contexto se va a desarrollar. Entonces vamos a hacer un poco más como taller. No sé si de repente Carol o Eduardo o Esteban quieren que trabajemos en su trabajo de tesis y me pueden contar más o menos qué es lo que han buscado en el capítulo anterior o si tienen algo adicional. Me gustaría entender un poco su problema para poderlos ayudar con la etapa de intervención. Carol, Eduardo, Esteban o Steven, ¿están conectados? Sí, profesor, buenas noches. Hola, Steven. Mi compañero habló hace un momento. Nosotros estamos haciendo el proyecto de un seguidor solar.
de doble eje, ¿no? Para aumentar la eficiencia en los paneles. Sí. Como mi compañero dijo, hemos estado buscando información y encontramos unos cuantos artículos en la cual menciona, por ejemplo, el PPT, que es el punto, eh, Maximum Point Tracker. Ujú, el máximo punto de traqueo. sí, y también el diseño con un seguidor solar. Eh, en los artículos, cuando lo buscamos, qué cuartil corresponde, a veces nos ha botado o nos arroja una gráfica en la cual los cuartiles varían de acuerdo al año. No sé si eso es Es correcto, es algo. correcto. Siempre hay que tomar el último cuartil asociado. Ah, ok. Sí, entonces, cuando estemos desarrollando eso, nosotros nos vamos a ir por dos puntos, ¿no? Podemos decir, esa es la metodología, que vamos a hacer el pico, entonces vamos a empezar en población y posiblemente ya en población ustedes han buscado un string, ¿no? Una cadena de búsqueda. Sí. Entonces, ¿qué cadena de búsqueda han utilizado? Por ejemplo, hemos buscado en Scopus. Ya. eh, bueno, en Scopus hay artículos, ¿no? Ahí hemos encontrado un par de artículos. Sí, ¿qué cadena de búsqueda has utilizado para esa evaluación? Como para saber el cuartil. Sí, sí, si queremos buscar, ¿cómo lo has buscado? ¿Qué palabras has incluido? Por ejemplo, yo incluí panel solar ¿Ya? y tracker. Listo, track. Ujú. Pues mira, acá estamos haciendo una búsqueda simple. ¿Tú vas a orientarte en una tecnología bifacial o monofacial? Monofacial. Monofacial, listo. Entonces, tú vas a recibir solamente por un extremo. Entonces, vamos a colocar esa restricción en este punto. Entonces, tu población va a ser monofacial. Vamos a poner. Vamos a poner single face. Cuando nosotros hablamos de tecnología monofacial, tenemos de dos tecnologías, bueno, de tres. Mm, Paneles monocristalinos y paneles policristalinos. Profesor, una consulta, yo no sabía exactamente a qué se refería con monofacial o la otra opción que nos dio. Era bifacial, o sea que tú tienes, cuando se mueve el tracker, el panel absorbe energía por la parte posterior y anterior, o sea, por las dos caras que tiene el panel. Esos son paneles bifaciales. Entonces, si nosotros miramos la fabricación del panel, tenemos monofaciales y bifaciales. Si vamos por los monofaciales, tenemos paneles monocristalinos, policristalinos y de capa fina. Esos vendrían a ser las características si nos vamos por el tema de panel. En Tracker, podemos decir si son los standalone, ¿no? Que funcionan solos o se alimentan solos a través de un panel dedicado que tiene este sistema. Entonces, esa sería, digamos, la forma de alimentación del motorcito y de toda la evaluación del panel. Entonces, si nosotros solamente nos enfocamos en la población, vamos a trabajar con paneles que son monofaciales, monocristalinos o policristalinos, que tienen tracker dentro del sistema. Y sobre este punto nosotros podríamos decir, eh, quiero solamente Open Access, digamos, algunos que estén en inglés
podríamos decir, irnos por Open Access y vamos a limitarnos a ver qué es lo que podríamos tener, ¿no? Si en caso no tuviéramos acceso a otro punto, nos van a dar 13 documentos. Entonces nos habla sobre los esquemas de extracción, anticipación en prevención de puntos calientes, influencia de la inercia torsional, análisis de dos ejes. Este, por ejemplo, me parece un punto interesante. Es un caso de estudio de paneles de dos ejes que podría servirnos bastante. Entonces, este podría ser uno de los principales que nos dé evaluación, ¿no? De una evaluación interesante. Entonces, yo creo que esos serían los 13 artículos. Si nosotros fuéramos a cargar toda esta información, ese sería el código, la cadena de búsqueda para la población. Cantidad de artículos. Entonces acá son 13. Podemos poner incluso link de búsqueda. Si esto estuviera, digamos, alineado dentro de todos los documentos, este sería el documento principal. Le ponemos artículo principal. ¿No? Y esos son los autores desde el 2021. Entonces, si fuéramos a verlo y ver cuáles las características de este documento. Autores. Entonces, si empezamos a armar una segunda evaluación de ICES evolución, entonces empezaríamos con el autor, el año, y esa viene a ser la contribución, teoría y limitaciones, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos a ir ya estructurando nuestro documento de limitaciones y todo, ya sabiendo que lo hemos seleccionado, que este es un artículo bueno y hemos pasado por las revisiones de los Q1 y otros, entonces nos llevaríamos este artículo, digamos, sería uno de los primeros. Y vamos a leerlo rápidamente a ver qué nos contribuye. Entonces entramos acá. Entonces, como hemos visto, bueno, ¿qué nos dice? La polución ambiental en ese siglo XX tiene búsqueda de energía limpia y renovable. Esta investigación ayuda a determinar la eficacia de los trackers de dos ejes a través de un análisis de datos obtenido a través de los rayos en el tiempo, en los cuales automáticamente se mueve donde la radiación de acuerdo a un modelo matemático. Basado en este estudio, con los parámetros de tiempo, tensión, irradiancia o radiación solar, temperatura, radiación ultravioleta, inclinación, ángulos, puntos cardinales, los cuales son evaluados dando una eficacia de 15.34 en un sistema monocristalino. Entonces, ¿cuál es la contribución? Ponemos acá. Se obtiene una eficiencia con tracker de dos ejes de 15.34% con paneles monocristalinos. Listo. Esto concluye con el análisis de puntos relevantes. La tensión, la irradiación y el ángulo de inclinación determinan 3 parámetros para el eje. Entonces, se recomienda medir, ya ponemos, tensión,
radiación solar y ángulo de inclinación. Basado en modelos matemáticos, vamos a mirar qué modelo es. Listo. Para tener una colección de producción de energía más eficiente. Entonces, una vez que vemos que sí, el artículo me sirve, mira, está alineado dentro de lo que pensamos, vamos a ver, digamos, las discusiones, ¿no? Resultados. Los resultados de ese estudio, digamos, tiene 4 aspectos, pero los resultados de voltaje, radiación, ángulo y eficiencia, en lo cual los resultados de tensión, radiación y ángulo y eficiencia de los paneles solares resaltan, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla de que también hay que mirar el tema de eficiencia. En la discusión resalta también la eficiencia como parámetro. Listo. Esto ha sido probado en Manta, Ecuador. Probado en una ciudad cercano al Ecuador. ¿Sí? Probado en el Ecuador, mejor, como limitación. Ya, ese es el prototipo de los ejes solares y una captura de sol. Siempre es mayor a 12 voltios. Dando 13.31 voltios y la radiación es importante saltar la data. Vamos a colocar acá. Listo. Acá nos muestra la inclinación. La inclinación tenemos ya estos se ha evaluado con datos de 5 días despejados. Listo. La inclinación va desde los menos 30 hasta los 14, pues desde los 13 grados hasta los 35 grados. Listo. Este sería, por ejemplo, un artículo interesante para mirar. Y él se va quedando como punto. Hasta este momento hemos puesto líneas muy básicas. Vamos a mirar la teoría. Esos son, digamos, la información. Las limitaciones usualmente las encontramos en la parte final. De esa manera, algoritmo, servomotores, horizontales. Listo. Se tienen pérdidas por el consumo de energía en los dos servomotores. Listo. Y nos vamos a la última parte de la teoría, ¿no?
Entonces, en la teoría, usualmente es la parte 2, módulos solares. Utilizó el software Tinkercad. Modelos matemáticos, la otra medida son las horas solares, entre la irradiancia y el día del mes. Listo, entonces, de este punto nosotros podemos ver, digamos, la información característica, que es lo que nos interesa de este artículo. Se vendría a ser nuestro primer punto de evaluación. Cuando ustedes saquen la información de su población, tenemos que mirar cuántos de estos estarían incluyéndose. Por ejemplo, si de estos 13 quedamos con 13, genial, pero hay algunos que de repente no nos aporten. Por ejemplo, si queremos mirar estos para vehículos, entonces, tema de vehículos, no creo que sería eficiente incluirlo, entonces lo podríamos sacar. Podríamos decir incluso, vamos a considerar solamente artículos de investigación, entonces vamos a colocar artículos dentro del sistema y ya con eso hacemos el filtro. Entonces, eso les dejo a ustedes para que prueben. Sin embargo, ya cuando uno llega a hacer la intervención, lo que queremos mirar es algún punto específico. Por ejemplo, si me interesan los modelos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos, si estaríamos interesados en el modelo de investigación, podríamos decir to axis and tracker and model control, por ejemplo, ¿no? Me interesa saber los trackers de dos módulos para ver cómo se estaría evaluando. Entonces vamos a mirar también el documento de investigación que sacamos. Como lo mencionaban, tu axis me parece que era. Tu axis solar tracker. Tu axis solar tracker. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a mirar. Acá hay un eje de dos digamos, duales solares para aplicaciones fotovoltaicas para educación, por ejemplo. Entonces, a mí lo que me está interesando en este punto es mirar el modelo o la matemática. Entonces, por ejemplo, miremos este artículo ya que nos estamos basando solamente en la evaluación. Acá está la instalación del seguidor de dos fases, tiene los dos servomotores, los sensores de la estructura. Y acá tenemos, por ejemplo, el algoritmo que podríamos desarrollar, ¿no? El loop, de acuerdo a cada uno de los ángulos, si tiene mayor corriente en uno con otro, y cómo hacer la regulación. El modelo de la celda fotovoltaica, y acá ya nos estamos orientando más es al control del tracker. ¿Qué es lo que deberíamos tener nosotros modelado en el control para tener una evaluación clara? Entonces, cuando ustedes estructuren su documento de cadena de búsqueda, entonces acá van a poner criterios. Se busca aplicaciones de trackers
en plantas fotovoltaicas, en especial para paneles monofaciales, con tracker de 2 ejes. Entonces, esa es tu población, eso es lo que estás buscando. Sin embargo, cuando estemos mirando la intervención, vamos a buscar modelos matemáticos del tracker para mejorar la eficiencia en en la absorción de irradiancia. ¿No? Esa sería, por ejemplo, la aplicación. Entonces, acá lo estamos buscando en Scopus. Y acá, por ejemplo, lo estamos buscando en Science Direct, ¿no? Sí, es en Science Direct. De acá podríamos decir, quiero mirar solamente artículos de investigación. Me gustaría enfocarnos en los últimos años. Siguen apareciendo una gran cantidad de artículos. Por ejemplo, acá dice sensores duales de tracker usando filtros de partículas. Entonces acá se utiliza un sensor, digamos, adicional. Concentradores. Estos son concentradores, esos se utilizan, digamos, como espejos para concentrar la energía. Entonces acá seríamos no concentrating, not vehicles. Solar Tracking System. Ya, entonces, tampoco vamos a incluir estaciones de bombeo, pumping. Acá tenemos un sistema simple y dual utilizando sistemas de lógica difusa, utilizando software basado en lógica de diseño e implementación. Este es, por ejemplo, para hacer backtracking, es para evitar que haya sombras entre un panel y otro panel. Perfumar controladores inteligentes. Acá dice estudio para las mejoras de inserción bifaciales. No va a ser nada bifacial. Not facial. Acá hay uno utilizando 3 puentes, 3 puntos. Y no forecast. Listo. Entonces colocamos el sistema. Vamos a mirar artículos de investigación. Entonces, todos estos artículos que nos podrían estar sirviendo para poder hacer evaluación. Podemos irnos a los artículos principales. Podríamos sacar los artículos Open Access. Y acá podríamos irnos, son los artículos que tenemos Open Access. Podemos orientarnos a la parte de energía. O ingeniería, por ejemplo, podemos irnos
porque este es un tema más que de energía, de buscar la conversión máxima, es cómo se mueve la parte mecánica. Entonces, yo creo que esas serían las herramientas. Estos 87 artículos, todos estarían factibles de poder descargar, y de acá sería la forma en cómo lo filtres de mejor manera, ¿no? Si de repente ya unos criterios de búsqueda defines algunas revistas Q1, por ejemplo, Q1 vendría a ser esta, Einstein, Apply Energy, Renewable, Electric Power System Research, Energy Conversion. Este es una forma digamos, tener el criterio de búsqueda. Entonces son solamente Q1s. Y en este punto pondríamos la cadena de búsqueda, el link de búsqueda, la cantidad de artículos que has buscado, acá son 29, que tendrías que filtrar si son, digamos, los más adecuados o cuál podríamos sacar. Y acá podríamos determinar, por ejemplo, si, acá por ejemplo, este sería Win, este estaría por fuera, todo lo que sea eólico lo sacamos. Control y diseño de microredes, también podríamos sacarlo. Descargas atmosféricas, también lo sacamos. Day ahead. Yo creo que podríamos sacarnos con estos primeros. Vamos a mirar acá. Journal of King Sound. Listo, entonces, por ejemplo, digamos que si este fuera el sistema, vamos a sacar y corregir el modelo. 20 artículos como para poderlo acotar más. Este podría ser uno de los artículos de búsqueda, también podría ser uno muy bueno que hemos sacado. Entonces, este es uno de los artículos. Entonces, miremos acá y sacamos la información importante, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser los autores. Entonces, ¿cuál es la contribución en este punto, no? Que dice, convertir la luz solar en energía es uno de los puntos de la agenda. Instituciones, individuos han, digamos, colocado sus esfuerzos más que nunca en la parte solar. Pocos trabajadores calificados enfrentan el crecimiento de la demanda de energía solar y el alto costo de los paneles de los sistemas fotovoltaicos y tecnología. Impide la creación de más programas de educación de gente calificada. Entonces, bueno, acá nos está hablando el énfasis de utilizar sistemas en tiempo real que nos sigan el equipo de seguimiento de sol, y el modelo lineal alimenta un algoritmo que controla el tracker de sol, y los datos experimentales han mostrado un máximo de energía provocando una eficiencia del 32%. Entonces esto está bien. Eficiencia de 32%. Este me suena mucho más, que ha quedado mejor sistema. Entonces, si ya nos están mirando que tenemos un mejor sistema que el año anterior, nos vamos a conclusiones. Ya sistemas clasificados, implementado, listo. Los costos de energía. Entonces, estructura de aluminio. Acá nos muestra, hace análisis unitario de costos. Estructura de aluminio. Dos actuadores lineales 160.
2 paneles. O sea, acá te muestran cuánto cuesta el costo de, digamos, del prototipo. El prototipo cuesta $720. Y ya, la eficiencia. Ya, implementando pues esto lo colocamos creo que en la teoría. El control está basado en un convertidor book junto con algoritmos de optimización. Esta solución tecnológica fue diseñada bajo costo para la educación e ingeniería y soportando un sistema solar para la educación. Listo. Entonces, ya una vez que nos dicen, digamos, discusión sobre las implicaciones en la educación, efectividad del panel solar. Antes de darnos a los números, hay que mirar el método que están utilizando. Desarrollado en el software SolidWorks. SolidWorks tiene rota en -45 y 45 grados. En eje X y Y. Utilizamos 2 actuadores lineales, modelos LF Shin Express. Con motores en DC. Además, escribe un movimiento, el puente está hecho con un consumo de 2 vatios. Entonces, la orientación al sol. Este sensor tiene una geometría que tiene 5 sensores con inclinación de menos 20 beta. Tiene 5 sensores con beta igual a 20 grados. Un tronco piramidal. Y utiliza sistemas utilizando resistencia dependiente de luz. LDR. Una fotorresistencia, ¿no? Entonces acá viene un buen punto que deberían considerar, muchachos, que es, de acuerdo a este sistema, logramos duplicar, perdón, la eficiencia colocando
5 sensores que permitan medir y hacer una corroboración de la irradiancia que tenemos en un margen de los 800 vatios por metro cuadrado para hacer la evaluación, para posicionar el sensor de acuerdo a cada uno de los puntos, ¿no? Y establecer la dinámica. Entonces, se establece un control de lazo cerrado en un sistema PI, un control a lazo cerrado, PI, y un método PIO para el control adaptativo. Entonces, ese sería el punto. Sí, mira, acá no tienen claridad de los drenajes, entonces de los sistemas, podemos colocar, se ha realizado una evaluación con irradiancias encima de 800 vatios sobre metro cuadrado. No se tiene referencia a los sistemas con gran cantidad de nubes. Entonces, esa es una limitación. Entonces, acá tenemos una contribución como un poco interesante en lo que nos haría falta. Y así para revisar para cada uno de los artículos que ustedes seleccionen, ¿no? Acá estamos colocando un autor principal que podría ayudarnos, que vendría a ser este. Y este sería uno de los artículos que nos interesa, ¿no? Podría ser uno o dos, ¿no? Si nosotros miramos el otro artículo, este es el otro artículo que estábamos sacando. Entonces podríamos dejar, digamos que para intervención, los artículos más importantes que estaríamos sacando serían dos. No podría ser este artículo de acá. Y este es del 2020, entonces, por ejemplo, este artículo podría ir en la parte de arriba. En ese segundo artículo, colocamos acá. Entonces, acá cuando vayamos a evaluar mismo procedimiento, miramos qué es lo que nos indica los abstract para poder evaluar. Entonces, se utiliza sistemas de inferencia adaptativa. Le ponemos. Utiliza sistemas de lógica difusa adaptativa. Y también propone un modelo AMPHIS, Adaptive Neural Function, para robustez en el seguimiento del ángulo y la ganancia en radiación solar. Para seguimiento de ángulo y ganancia en radiación solar. Entonces, la idea es que ustedes, señores, empiecen a más o menos orientar sus investigaciones, mirar, digamos, el abstract, pasan a mirar las conclusiones, a ver qué concluye el artículo, cuál es la mayor contribución que tenemos. Por ejemplo, acá nos dice que tiene un alto radio de predicción y menor error cuadrado. No nos muestra los resultados, lo ideal es poder ver cuánto es el error. Entonces, acá tenemos predicción de ángulo sería
en 3 escenarios, maneja 3 posibilidades y con una tasa de precisión del ángulo del tracker y de orientación, ¿no? Este es en la que se mueve en el eje X y este es en el eje Y. Entonces, en el eje X field se tiene una predicción de 83.01%, 98.4% y 100% con R. Listo, entonces, digamos, ahí tenemos las contribuciones que tenemos en cada uno de los puntos, digamos, las contribuciones que tenemos. Tenemos los otros sistemas locales, una función de membresía de 37.91. Esto cuando se trabaja con sistemas de lógica difusa, hace la unión de dos distintas variables y hace uniones y conjunciones para cada uno de estos. La teoría de, no sé si se acuerdan cuando miraron de repente sistemas digitales, cuando se utilizaba inferencia difusa, tú tenías dos posibles opiniones y lo que buscabas eran los centroides. Entonces, para buscar el centroide necesitas una función de membresía. Entonces, usualmente la función de membresía va entre 30 hasta 50% y empezamos a hacer la calibración de acuerdo a los resultados, ¿no? En este caso, el valor de membresía es 37.91 en predicción. Valor de predicción. Valor de membresía del sistema difuso. Listo. Listo, entonces acá vamos construyendo de esta forma y hay otras formas, acá nos indican cómo es que se debe hacer, ¿no? Podemos describir incluso el proceso, empieza con una carga de datos, de mes, de días, de horas, de los ángulos y de orientación de los dos sistemas. Luego se setean las membresías, se seleccionan los procesos o el modelo gaussiano, se entrena la data, se miran las verificaciones, utiliza 70% para entrenamiento, 30% para carga de datos, para validarlos, y con eso se obtienen los errores y las curvas, ¿no? Entonces ese es el sistema. Se utilizan sistemas difusos y la arquitectura que hemos utilizado para el entrenamiento, se utilizan 5 capas. Entonces, se utilizan 5 capas en el entrenamiento de la red neuronal. De evaluación.
Listo, entonces así es como más o menos vamos preparando la información para cada uno de los sistemas. Entonces acá para intervención, por ejemplo, elegimos de todo el universo, que vamos a hablar de todos, porque acá en la evolución del estado del arte, uno empieza a hablar lo del 2020, lo del 2021, que es lo que se hizo en cada uno y se va estructurando un sistema de año a año, cómo ha ido evolucionando. De repente un autor ha escrito algo sobre un punto específico y así vamos aumentando desde menor a la última investigación con mejor eficiencia. Y con esto acotamos la intervención, ¿no? Entonces, intervención nos encargamos de la evaluación. Ahora, la comparación podría ser una comparación entre el sistema bifacial con el monofacial, o si nos vamos con un tracker de un eje, un tracker de dos ejes, ¿no? Dejando uno de los ejes fijos y mirando la evolución con el otro eje. Esa es una forma de hacerlo. No necesariamente tienes que hacer todas las búsquedas del sistema Pico. Puede ser con dos, con tres, con cuatro, o si es necesario irse con los cinco. En los resultados especificamos qué es lo que debemos manejar, qué debemos medir, de acuerdo a los factores de importancia. Digamos, qué te interesa centrar, si es un tema de economía, si es un sistema digamos, de costos, de evaluación. ¿Cuáles son tus indicadores que te gustaría medir? En base a esto podemos acotar los resultados. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos medir el output en base a un rendimiento económico, entonces la evaluación sería muy clara, ¿no? Entonces ya no sería matemática en este punto. Economic. Entonces nos pegamos acá y con esto lo que buscamos es una evaluación económica para un criterio de toma de decisión para la priorización de los trackers. Entonces, por ejemplo, podría ser un sistema interesante. Vamos a mirar qué más dice: exploración de los dos ejes trackers, los sistemas de colectores solar. No vamos a poner not. No thermal. Ya podemos hacer eso, si no, vamos a mirar. Me gusta cómo están priorizando. Entonces hacemos la búsqueda de información de tal manera que vayamos acotando más la data. Cada día van orientándonos a la parte económica. Listo. Entonces, por ejemplo, si queremos mirar como output la parte económica dentro de este proyecto,
Este sería el sistema de evaluación. Y de acá podríamos acotar los parámetros. Por ejemplo, este sistema Energy Reports. Espacial solar. Acá son térmicos. Esto no involucraría. Por ejemplo, Energy Reports me parece una buena forma de evaluar. Nada de wind. Vamos a... Entonces, esta es una forma de poder, digamos, sacar la información económica y así ir complementando cada uno de los puntos que nos interesara para, digamos, en este punto, ¿no? Que es salidas. Buscar evaluaciones económicas en la implementación de sistemas solares con 2 ejes por tracker. No, acá, por ejemplo, nos daría 29 artículos y acá uno podría elegir, ¿no? Y finalmente ver el contexto, ¿sí? Si después quisiéramos mirar con qué comparamos, si serían en alguna industria en particular, si es que estamos mirando algún estudio en particular, o comparar si esto va a ser en desierto, en zona vegetal u otro, se utilizaría el contexto. Si no, no lo utilizamos, no formaría parte del pick-up. Y de repente esto quedaría solamente con población, intervención y salida, ¿no? Un PIO, ese sería el método que estaríamos empleando en este momento para la cadena de búsqueda. Y la cantidad de artículos para examinar podrían quedar en un máximo de 122. Sobre estos toca aplicar criterios de inclusión y exclusión, ¿no? No todo va a estar asociado al pick-up. Acá les muestro un ejemplo, por ejemplo, de mantenimiento de software, de sistemas de software. Entonces, la población podríamos hacer aplicaciones de software. La intervención, métodos y técnicas para prevenir el mantenimiento de indicadores. Los resultados sería la exactitud de técnicas de los métodos de prevención y el contexto sería tanto en universidades, en industria de software, tipos y otros que intervengan. Entonces, esa sería la forma en cómo planteamos la revisión de diseño. ¿Cómo haríamos esta revisión? Iríamos a Science Direct o a IEEE Explore o a Science Direct o a Scopus. Digamos que en la parte de IEEE es donde tenemos más acceso a información para la parte de ingeniería, podríamos buscar más. Hay conferencias, estudios, nosotros elegimos cuál es la mejor estrategia de acuerdo al método que estamos buscando y armamos estos sistemas de extracción, ¿no? Como les he estado enseñando hace un momento. Y con esto, después de tener toda la evaluación, tenemos que armar una narrativa. Entonces, ¿cómo sería nuestra narrativa, no? En ese sistema sería, por ejemplo, en el 2020 se ha propuesto sistemas de lógica difusa para hacer seguimiento basado en ángulos y ganancias de la radiación solar. Se ha utilizado valores de predicción y valores de membresía de 27.91%. Para el entrenamiento se han utilizado 5 capas de entrenamiento, de los cuales el 70% de los datos hacia entrenamiento y 30 para pruebas. Con esto hemos logrado indicadores, o se ha logrado, el autor tantos, Alessandro Vargas, ha logrado en el eje X valores de 0.29% de MSE, 0.7% y 6.58% en 3 casos de cálculo donde hemos tenido mayor predicción en uno de los ejes. En el otro eje de orientación se ha logrado el valor medio de 0.8%, 0.23% y 1.52% basado en los mismos casos. La limitación de este trabajo es que se ha citado valores de membresía para determinar la inferencia difusa
y ha buscado un mejor comportamiento basado solamente en dos tecnologías, en la teoría difusa y en la red neuronal. No se ha visto otros casos de entrenamiento y tampoco se ha mostrado un valor teórico basado en la eficiencia que tiene el tracker. Entonces es una investigación parcial que nos muestra un desarrollo basado en la lógica difusa. En el 2021, García ha realizado modelos matemáticos para el entrenamiento del tracker utilizando el software Tinkercad. Se tiene una eficiencia del 15.34% de la radiación, manteniendo el control de las tensiones de 12 a 13.31 y de los ángulos solares de 12.5 hasta 35. De la radiación solar, el caso de estudio solamente se muestra en 800 vatios, lo cual indica que tuvo días sin nubes y alta irradiancia. Por tanto, la limitación es que esto se aprobó en el Ecuador y se evaluó durante 5 días y no se ha visto otros factores adicionales en donde son puntos con una gran cantidad de nubes. Se ha trabajado solamente con 5 servomotores. En el 2022 se mejoró la eficiencia del 32%, haciendo un análisis con un prototipo de $720 de bajo costo basado en un sistema educativo, utilizando un convertidor BOOC con algoritmo de optimización. Y bueno, y así vamos narrando, ¿no? Entonces, este cuadro nos sirve para hacer la narrativa y tener las limitaciones. Y si nos falta algo, se nos pierde algo, hacer esta evaluación, ¿no? Cuando nosotros utilizamos esto, nos va a permitir evaluar bien el sistema. Hay dos formas de tener eso, ¿no? Si trabajamos con Excel y lo vamos trabajando así, lo podemos ir evaluando, o podemos utilizar Mendeleev, ¿no? Dentro de un momento les muestro cómo utilizar el Mendeleev. La idea es colocar su sistema, su evaluación pick-up en un punto y llevar la evolución a este segundo. Con esto entonces hacemos un metaanálisis y, por ejemplo, acá miramos un ejemplo, ¿no? Como acá se pone la pregunta de investigación, es cómo el aislamiento y las descargas atmosféricas se relacionan con las líneas de transmisión. Entonces, en este caso, haríamos una revisión sistemática para esto y buscaríamos que sean investigaciones Q1, el contexto de línea de transmisión, y vamos a buscar un modelo matemático para poderlo llevar a un sistema. Entonces, acá vamos a buscar en 3 fases de datos, Scopus, ANSDirect y EEE. Si utilizamos este algoritmo, con estos filtros, vamos a obtener 38 resultados. Si utilizamos este segundo algoritmo, en Scopus vamos a obtener 6 resultados. Y en IEEE, si utilizamos estos mismos algoritmos, vamos a llegar con 6 resultados. Entonces tendríamos 38 más 6, que es 44, más 6, 50. Tenemos 50 para esta fecha. Sobre estos podemos adquirir sistemas de inclusión y exclusión, como saco o pongo artículos basados en criterios claros, ¿no? Un criterio sería que solo sean líneas de transmisión, o sea, alta tensión, que sea un tema de aislamiento eléctrico, no vamos a considerar congresos y tampoco estudios donde se consideran tensiones, voltajes menores a 138 kilovoltios. Basado en esto, se reducen los 50 artículos a 24. De los 24, 18 son de ScienceDirect, 4 de Scopus y 2 de IEEE. Y si ya los llevo y los organizo por los objetivos que quiero, en uno me gustaría ver las fallas, donde tenemos esa información, tenemos estos 3 autores. Protecciones eléctricas que utilizaríamos, tenemos estos 3 autores. Y modelos matemáticos en distintos estados para poder evaluarlos, tenemos estos otros autores. Y finalmente, estudio de algunas fallas tipo, como modelo, tenemos 4 artículos, ¿no? Entonces son 4 artículos, en total nos salen los 24 artículos que estamos buscando para construir el estado del arte. Entonces, con estos 24 artículos es que yo debo crear mi revisión sistemática, que este es el resultado, mi reporte y divulgación, y debo crear el estado del arte, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, señores, es con su trabajo, vamos a seleccionar las investigaciones y construir este reporte de divulgación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos como ejemplos, vamos a los módulos, y en los módulos vamos a mirar los modelos que hemos tenido, ¿no? Entonces vamos a ver, van a 4,
y semana 5, ¿no? Entonces, acá les voy a dejar les he dejado los modelos de revisión sistemática. ¿Cómo es que queremos que entreguen ustedes su trabajo? Acá les dejo un modelo de revisión. Vamos a abrirlo. Cargando. Listo, entonces acá ya hemos descargado, vamos a abrirlo. Listo, esta es por ejemplo una revisión sistemática. Empieza con una introducción, muestra las diferencias, el protocolo. Por ejemplo, ¿qué es lo que le interesaba acá? Uno de los temas es motivación. Este es lo que queríamos hacer: población, intervención, comparación y resultados, y contexto. Para cada uno hay una referencia y preguntas, ¿no? Todo lo que vamos haciendo se ha ido preguntando para poner un contexto, ¿no? Entonces, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Hay 3 preguntas para poder filtrar la información más oportuna. Luego se han definido los términos, ¿no? Estos son los términos que se ha buscado. Y finalmente la información de las palabras claves para cada uno de los artículos, ¿no? ¿Qué es lo que se tenía en cada artículo? Las tablas, el contenido, la fase de investigación primaria, donde esto es lo que bueno, esta vendría a ser las cadenas de búsqueda, OR, AND para cada uno. Y la fase de investigación, se ha seleccionado dónde vamos a buscar, qué buscadores son los que se están asociando. Investigación secundaria es qué bases de datos busca, revistas, conferencias. Acá se ha buscado de todo, ¿no? Y después una evaluación de la calidad. Esta es la lista de calidad, así se evalúa la calidad, ¿no? Todo lo que diga sí, el artículo va a estar incluido, y lo que diga no, el artículo no va a estar incluido, se excluye, y parcialmente es donde se revisa si esto es oportuno, ¿no? En este caso yo les recomiendo que sea solamente sí, ¿no? Para que sea mucho más sencillo. Entonces acá te dice, por ejemplo, si la investigación es clara, si abre un cuerpo de conocimiento. ¿Esto por qué? Porque no utilicé artículos Q1, solamente se utilizaron todo tipo de artículos, ¿no? Entonces acá se muestra cómo se ha llevado a cabo. Y finalmente la evaluación, ¿no? Los fundamentos, la estrategia, qué es lo que se ha buscado para cada uno. Y acá está un poquito más cómo va el estado del arte, ¿no? Así es como se debe construir el estado del arte. Entonces, este estado del arte se va y se coloca en el artículo 1. Y acá está la medición de lo que les decimos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener? La teoría, fundación, acá se ha estructurado un poco más para ser un poco más preciso. Y ese es el estado del arte. Entonces, la primera etapa es el protocolo y la segunda etapa es el estado del arte. Si queremos mirar algo más reducido, vamos a mirar por acá. Módulos. Entonces, ese que les he mostrado, el modelo, es un modelo muy completo, que tiene, digamos, varias horas de trabajo para ese punto. Y les va a servir para tener algo base, ¿no? ¿Cómo es que debería ser? ¿Cómo se tiene esta información? Si queremos mirar un protocolo PICO, vamos a abrir este protocolo PICO. Es otro ejemplo de uso.
donde ustedes pueden buscar la información. Entonces, el objetivo es armar su anexo 1 y colocar el estado del arte en un segundo documento. Entonces, esos son los dos puntos que vamos a dejar para la próxima clase. Hacer su anexo número 1, ir planeando, sacando toda la información y con esa información construir su estado del arte con todos esos documentos y todo ese resumen. Acá les muestro uno sobre el ejemplo que les mostraba. Entonces, este es un estado, es una revisión sistemática. Empieza con una revisión, las preguntas, los criterios, pregunta 1, 2 y 10, ¿no? Las bases de datos que están buscando, la cantidad de publicaciones que se han tenido. Es una vez que descargas y organizas todo en un Excel y ahí puedes hacer la evaluación de que en cada año cuántos han sido. Y colocar la información relevante del estado del arte. Entonces, esta es otra forma de poder evaluar las revisiones sistemáticas. Y también hemos dejado otros ejemplos. Acá hay un protocolo completo para poder evaluar los protocolos de revisión sistemática. Entonces, eso es lo que les dejamos, señores. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre el trabajo, sobre lo que les vamos a dejar para esta semana. No, por el momento no, profesor. Listo. Entonces, este ejemplo que les hemos dejado lo voy a cargar en el foro. Foro de la semana, vamos a ponerlo por acá. ¿No? Listo, alumnos. Entonces, ¿qué hemos visto, qué hemos terminado de hacer el día de hoy? Hemos logrado ver cómo se hace una revisión tradicional y una revisión sistemática para poder obtener la bibliografía. Y con esos ejemplos que hemos dejado, ya estamos en la capacidad de poder utilizar estas herramientas para construir revisión sistemática y construir un estado del arte. Con esto vamos a poder estructurar criterios de inclusión y exclusión y armar el algoritmo o cadena de búsqueda para poder hacer una divulgación de ese trabajo. Como esta primera etapa tenemos que construirlo, la próxima semana lo que vamos a hacer es hacer grupos para que puedan ustedes avanzar con este trabajo. Recuerden que en la semana 8 se presenta su trabajo de investigación, ya el avance. Entonces sería la entrega de su ficha más la entrega de su trabajo con el estado del arte y el marco teórico, que vamos a avanzar durante la siguiente clase y la subsiguiente, para poder terminar en la semana 7 de enseñarles el marco teórico, puedan cargarlo y tener ya el estado del arte con su marco teórico hecho para esta primera entrega.
No sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta. Profesor, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Este, en cuanto a los artículos buscados, ¿desde qué año podrían ser? Es libre. Mi recomendación es mínimo 5 años, los 5 últimos años. Algunas revistas ya están saliendo 2024. Entonces sería 2023, 22, 21, 20 y 19. Es lo recomendable. Si es que logran encontrar solamente uno, dos o tres artículos y es muy pequeño, poder ampliar los últimos 10 o 20 años. Pero en lo general es mejor utilizar en los últimos 5 años. Van a encontrar buena información. Utilicen Science Direct, utilicen Scopus, utilicen IEEE. Hay artículos libres, no hay necesidad de buscar información en otro lado. Si encuentran un artículo y no pueden descargarlo, me comparten el link, así como les he compartido, y yo se los descargo y se los entrego también. No habría problema. Ok, profesor. Listo. Entonces, ya estamos cerrando la clase de hoy. No sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta, sino ya para cerrar la clase. Una consulta, Sí, cuéntame. de la clase de hoy para desarrollar el estado del arte, eso es como tarea, pero para la próxima semana, ¿verdad? Sí, correcto. Todo es para la próxima semana. Ya, profe. Profe, ¿y cuántos artículos recomienda que de repente podamos leer para desarrollar el estado del arte? Y los que sean necesarios. Usualmente entre 10 a 20 artículos queda un estado del arte moderadamente bueno. Entonces, mi recomendación es que puedan mirarlo basado en la metodología. Si en la población miran que de los 20 artículos o 30 artículos que han sacado, solamente aplican 3, esos 3 son los que tienen que leer en población. En intervención saldrán otros 5 más, en salida saldrán otros 2 más. La idea es buscar siempre entre 10 a 20 como mínimo para poder tener un estado del arte diverso, ¿no? Basado en lo que quieren. Tener en cuenta que en algunos puntos va a ser población, como mirábamos con sus compañeros, orientado en un tipo de panel solar, en un tipo de tracker. En intervención era el modelo, cómo iban a hacer el control del tracker. Entonces, es un modelo matemático, o el sistema de control, o ver con qué controladores hacían. La comparación estaba basado en tracker de uno o varios seguidores, o decidieron ellos decir, no, mejor no hago comparación, me oriento en salida. La salida va a ser ahorro económico o ahorro en eficiencia o incremento de la eficiencia en la absorción de irradiancia. Eso tienen que establecer ustedes y posiblemente haya 1, 2 o 3 artículos solamente para esta salida. Y finalmente el contexto, es decir, vamos a hacer un piloto pequeño, ver qué han sacado en los otros pilotos. Así como hemos visto, se ha visto que uno de los artículos era de $720, tenía 2 paneles, un tracker y algo simple. Entonces, eso también es bueno considerarlo. ¿Cuál va a ser su aplicación? ¿En dónde lo van a hacer? Tener ahí información para poder compararlo. Entonces, si tú empiezas a sumar con la estrategia Pickup la cantidad de artículos, te va a salir encima de 10 artículos para poder hacer tu evaluación. Ya cuando llegues a 20 artículos, te va a parecer interesante, la información ya se va a poder contar como un párrafo, porque la idea es que ustedes cuenten una historia de cómo esto ha ido evolucionando, cuáles han sido las limitaciones, qué están sacando ahora, por qué han elegido esto y tenerlo claro. Y de todos estos artículos, seleccionar uno por cada tipo que es contribución a su documento, para que cuando a ustedes les hagan la pregunta, ¿y cuál es el autor que más demarca en su publicación? Usted puede decir, mira, de acuerdo a la población, mi autor que más me ha soportado es este, que ha publicado un artículo Q1, que tiene estas publicaciones, entonces ya más o menos tienes una idea. Puedes incluso investigar al autor en Scopus y poder ver si este autor realmente tiene su especialidad en ese campo. Si lo tuviera, mejor. Entonces has llegado a un buen autor que tiene una gran capacidad de información en este artículo en específico y está contribuyendo a la ciencia. Entonces, esa pregunta de cuál es tu autor favorito, vas a poder tener 4 o 5 autores buenos que te puedan ayudar para establecer el parámetro de tu tesis, es decir, es bueno por esto, ¿no? Y está en norma porque lo están investigando, ¿no? No soy el único que está investigando este tema, hay muchos investigadores que están
buscando cómo optimizar y mejorar esta situación, esta problemática, y se vuelve en ese punto relevante. Entonces, eso es lo que les recomiendo, señores. Mínimo 10 para arriba. Profe, ya que esto, justo este ejemplo ha sido basado en lo que nosotros estamos investigando, podemos usarlo como guía, ¿no? Una referencia Claro. precisamente, sí. Sí, sí, señores. Y yo lo que les recomiendo es que aprovechemos esta clase y hagámoslo de sus trabajos de tesis. Si no lo hacemos, estamos perdiendo 1 hora y media que podríamos basar en su tema, si es que ustedes están, digamos, demorados o hay algún problema. Y les recomiendo que trabajemos eso. Me gusta que hagamos parte de su trabajo para que quede claro, es algo que es efectivo, estamos haciéndolo con los problemas que van a encontrar cuando lo busquen y lo solucionamos en conjunto, que ese es finalmente el objetivo de tener grupos de 2. Ya, profe, gracias. Listo, muchachos, que tengan una feliz noche y estamos conversando. Ya, Buenas noches. profesor, gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente clase.